Bienvenidos a todos a nuestro webinar de BCP. Hoy el tema es cómo maximizar el rendimiento de tu portafolio y la idea es hacer una comparación entre invertir en sectores o índices o en compañías individuales. Nos acompañan Mauricio Armando, que es Managing Director y cofundador, CEO de BCP Global, y Elías Garzón, director comercial de BCP Global. Bienvenidos. Gracias, Ale. Un gusto compartir. Gracias, Ale. Bueno, les voy a dar a ustedes el micrófono, como se dice. A todos los participantes los invitamos a poner preguntas en la función de Zoom de Questions and Answers, que las vamos a contestar apenas terminemos esta breve presentación que setea la discusión de cómo lo vemos. Así que gracias. aquí vamos. Gracias, Ale. Bueno, el tema de hoy nos parece interesante porque, bueno, es algo que siempre se habla a nivel de colegas, a nivel de clientes, en cómo invertir, ¿no? O sea, y realmente sentimos que hay dos maneras o dos posibles maneras muy diferentes una de otra de cómo invertir en una cuenta de inversión en Estados Unidos o en cualquier otro país. Una de ellas es elegir nombres individuales, elegir compañías individuales que nos gusten e invertir en esas compañías. Y la otra forma de invertir sería más a través de una estrategia por sectores, por tipos de activos. Ahí vemos un gráfico donde habla de acciones, habla de commodities, oro, bonos, fondos relacionados a inversiones inmobiliarias. En fin, son dos maneras muy diferentes de invertir y cada una tiene pros and cons, y hoy vamos a hablar un poco más en detalle de por qué creemos de que una de ellas a largo plazo hace más sentido que otra, ¿no? Bueno, y un poco en este slide lo que queremos evidenciar es qué puede suceder al invertir en acciones individuales. Siempre ocurrirán eventos totalmente impredecibles que afectarán positiva o negativamente la evaluación de la acción o la compañía que estemos comprando. Algunos de esos ejemplos puede ser un fraude contable. Tenemos un ejemplo a mano que puede ser Enron, o una demanda legal, como fue el caso de Volkswagen, donde más allá de la multa millonaria que tuvo que pagar en Estados Unidos, el precio del activo, el precio de la acción se vio seriamente afectado y durante mucho tiempo estuvo sufriendo movimientos importantes en esa acción. También puede ser una barrera comercial, un escándalo sexual o algún fallo técnico que implique alguna depreciación del activo. Eso sucede cuando tenemos concentración en 5 o 10 acciones. Evidentemente una noticia puntual de una compañía que tenemos dentro del portafolio se va a ver seriamente afectado y en definitiva la performance del portafolio en general, ¿no? Entonces, Mauricio, ¿te parece que analicemos algunos? Sí. Fíjate, se hace un ejemplo de estos días y no solo del pasado, relacionado a temas más que todos gubernamentales. Es un ejemplo son las compañías chinas o lo que está pasando con Alibaba y varias de las grandes que han caído drásticamente de precio por una situación totalmente externa al mercado, totalmente externa a la compañía, sino frente a una situación de gobierno que hoy pone en duda de si esa compañía puede seguir listada en Estados Unidos, no puede seguir listada, se tiene que deslistar, pasar a Hong Kong. Son un montón de situaciones que en empresas individuales pueden, como bien dijo Eleazar, afectar negativamente o positivamente a una compañía, ¿no? Y en este caso un par de ejemplos. Sí, Mauri, y en este caso puntual, nada tiene que ver con la performance de la compañía viene bien, tiene buenos resultados, pero una cuestión política, si querés, que es fuerte a la compañía. Sí. ¿Querés que veamos algunos ejemplos, Mauri? Dale. Pusimos 3, 4 ejemplos como para entender los riesgos que estaríamos asumiendo de invertir directamente en empresas versus sectores. Acá estamos viendo el tema de las aerolíneas.
La línea roja es un ETF que se llama JETS, que engloba todas las compañías aerolíneas más grandes del mundo. La línea verde es American Airlines y la línea azul es LATAM Airlines. En este caso, el gráfico podría ir más atrás, donde veríamos de que tanto el índice como las compañías caen frente a la situación del COVID. Tendríamos que, pero donde la diversificación nos ayuda a ver una recuperación a través del índice o ver una recuperación a través de American Airlines, que en este caso tienen gráficos similares. Pero si justamente en vez de invertir en American hubiese invertido en LATAM, LATAM lamentablemente está en una situación de Chapter 11, o sea, la compañía está en una situación de quiebra. La acción pasó de valer en sus máximos $15 a valer al día de hoy entre 50 y 60 centavos de dólar. O sea, la caída ha sido de más de un 90%. Eso es lo que de alguna manera, invirtiendo en un sector en particular, que posiblemente me gusta, el sector de aviación, en base a la recuperación del COVID, pero hacerlo de manera estratégica en un ETF y no hacerlo de manera individual en una acción, ¿no? Acá vemos el riesgo que hubiésemos corrido si en vez de elegir un American Airlines o un Delta hubiésemos elegido una acción como LATAM, que en Latinoamérica la consideramos una empresa muy buena y muy seria y que lamentablemente sucedió lo que sucedió en estos últimos 2 meses, ¿no? Y ese punto de partida, Mauricio, porque si vemos en el gráfico, enero del 2020, las compañías, vemos las tres líneas muy parecidas y cómo se empieza a desacoplar la acción de LATAM. American Airlines medianamente resiste y queda en evidencia ese momento que podría haber sido un inversionista eligiendo el sector de líneas aéreas, y ese momento de decidir, compro American Airlines o compro LATAM o compro el índice, y ahí queda bien en evidencia lo que te hubiese sucedido en un caso o en otro. Exacto. Tenemos un par de ejemplos más. Bueno, esto tecnología, es un ejemplo un poco basado en tecnología, es interesante, y nos vamos bien hacia atrás. Estamos viendo lo que sucedía en el sector de tecnología, lo que sucedía en ciertas compañías en el 2008-2009. Yo era uno de los creyentes en el 2009 de que realmente la tecnología de vanguardia era BlackBerry. O sea, el tener un celular con un teclado que me permita escribir me parecía lo máximo. Mandar emails, Mauri, mandar emails. En ese momento, mandar emails. Email y de manera muy práctica y sencilla. Y vemos cómo realmente la tecnología va cambiando en el tiempo, y si mi apuesta era tecnología y mi apuesta hubiese sido a BlackBerry versus Apple, como vemos, desde esa fecha al 2013 hubiese perdido de vuelta el 90% de mi capital. Si invierto en un índice de tecnológicas, como es el QQQ, es un índice bastante conocido y existe un ETF bajo el cual yo puedo invertir, hubiese tenido una ganancia del 70%, y si hubiese invertido en Apple, hubiese tenido una ganancia del 180%. O sea, lo que queremos demostrar es que invertir a través de índices lo que hace es bajar drásticamente el riesgo del portafolio y de alguna manera asegurarnos de que en esas inversiones individuales que estamos haciendo nunca vamos a apostar a un único caballo perdedor, como le pudo haber pasado o le sucedió a LATAM, como le sucedió a BlackBerry, y un par de ejemplos más que vamos a ver. No sé si quieres agregar algo. Sí. No, solo esto, vale la pena aclarar que el ETF QQQ está formado por las 100 acciones tecnológicas más relevantes del mercado, que no solamente incluye telefonía, sino que también incluye el resto de los sectores de tecnología, más diversificado, y a través de un solo instrumento estás comprando las 100 acciones tecnológicas más importantes del mercado americano. Sí, solo eso, no, el resto no mucho más. Y nos metemos en el sector financiero, Mauricio, y volvemos al pasado,
a la crisis subprime, estamos medio nostálgicos en estas... Sí, no, también existen, también podríamos haber puesto hoy el ejemplo de situaciones relacionadas a regiones, lo que le termina de suceder hoy o lo que está sucediendo con Mercado Libre por ser parte de un mercado emergente, lo que acabamos de hablar de Alibaba. Pero bueno, la idea es poner ejemplos clásicos. O sea, hoy de los bancos más grandes de Estados Unidos, sin duda uno de ellos es JP Morgan, o el más grande, Citibank. Acá tenemos un ejemplo donde vemos la línea roja es JP Morgan, la línea azul es Citibank, la línea amarilla es Bank of America y la línea verde es un ETF que engloba a todas las empresas financieras. Y agarramos, a propósito, la crisis financiera del 2008-2009 para mostrar un poco la performance que cada uno de ellos ha tenido, ¿no? O sea, como en el caso de Citigroup tuvo que hacer un reverse split donde por cada 10 acciones que tenía me dieron una, con lo cual me licuaron un 90% del capital, razón por la cual veo que después de muchísimos años una inversión que valía 100, si hubiese tenido Citigroup después de la crisis financiera, mi evaluación era $10, o sea, tenía una pérdida del 90% del capital. En el caso de Bank of America, la caída fue hacia un valor de 33. En el caso de JP Morgan, sí está un 33% por encima de su valor, y en el caso del ETF, en verde, a un 65% de su valor. ¿Qué vemos acá? ¿Okay? ¿Qué estamos intentando mostrar acá? Estamos intentando mostrar de que muchas veces el sector financiero me puede parecer interesante, pero ¿a qué empresa del sector financiero opuesto? ¿En qué momento yo hubiese pensado que invertir en Citibank, uno de los 5 bancos más grandes de Estados Unidos, podría tener una crisis donde me lleve a perder el 90% de mi capital? Esas conversaciones, los bancos, perdón que te interrumpa, hablando de Citi, esas conversaciones, yo me acuerdo en esa época, ¿qué te puede pasar con la acción de Citi? Nada malo te puede pasar. Era realmente era impensado, ¿no? Si vamos un poquito más lejos, ¿qué te hubiese sucedido si en vez de Citi tenías Lehman Brothers? Pues si tenías Lehman Brothers, perdías el 100% del capital. Que en ese momento era la estrella Lehman, ¿no es cierto? En ese momento, Lehman Brothers, Goldman Sachs, JP Morgan, o sea, eran todas, y hoy son todas instituciones de primera línea, y que realmente la realidad frente a esa crisis de una con otras fue totalmente diferente. O sea, un Merrill Lynch que dejó de existir y pasó a ser parte de Bank of America. Entonces, es muy difícil saber realmente a esta empresa puntual en la cual estoy invirtiendo si va a tener la realidad de un JP Morgan o si va a tener la realidad de un Citibank. Entonces, para nosotros, somos, y ya lo veremos a través de la presentación, creemos muchísimo en invertir en sectores, creemos en buscar valor en ciertos sectores particulares y en tipos de activo. Seguiremos un poco con otros ejemplos ahora para explicarlo, pero sí vemos como muy, muy difícil como un inversor privado de poder tener el conocimiento y el tiempo como para poder hacer un análisis y entender realmente cuál de estas 3 instituciones es mejor que la otra, ¿no? Y poder invertir adecuadamente. Razón por la cual creemos que la manera de invertir es a través de sectores, y a través de sectores a través de ETFs. Vale la pena, Mauri, yo creo, detenerse un segundo a observar los gráficos en el peor momento, ¿no? Y vemos cómo, en el caso de las acciones individuales, cómo los movimientos son más enérgicos y más profundos, y cómo el índice, el ETF, que está compuesto por varias acciones del sistema financiero, cómo el movimiento es más suave, ¿no? Lo vamos a ver repetidas en los próximos ejemplos, pero le pido al público que observe cómo los movimientos en los ETFs son más suaves, ¿no? También sabes que quería, o que es interesante mostrar, eso es volatilidad, y estoy 100% de acuerdo con vos. Ahora, en la crisis financiera del 2008, todas las instituciones financieras cayeron, algunas más, otros menos, pero el sector cayó, ¿ok? En la crisis
relacionada al COVID del año pasado, todas las aerolíneas cayeron, todas las empresas de turismo cayeron. Por lo cual hay un tema sectorial. Además del tema sectorial, luego está el tema de cada una de las empresas. Pero si yo hubiese invertido en el sector de tecnología en vez de invertir en el sector de turismo, sin duda, en la crisis del año pasado, me hubiese ido mucho mejor, sin importar en cuál de las empresas de turismo invertí. Sin importar si invertí en Marriott o si invertí en Expedia. Todos estuvieron afectados. Entonces, ¿dónde está el valor de mi portafolio? El valor de mi portafolio está en invertir en el sector correcto, tanto sea una decisión propia como inversor o a través de la gestión profesional de un asset manager encargado de esa responsabilidad. Pero los sectores se mueven en base a eventos que van sucediendo y dentro del sector la gran mayoría de las compañías va a tener un comportamiento similar. Pero además de ello, muchas de ellas o algunas de ellas van a tener un comportamiento drásticamente más perjudicial o negativo que lo que es el sector, ¿no? Y es muy interesante, Mauri, porque acá ya empezamos a combinar distintos activos, no solo acciones, sino que combinamos qué sucede con un ETF de treasuries o de bonos del Tesoro de Estados Unidos versus el comportamiento del índice más representativo de las acciones americanas, que es el índice Standard & Poor's 500, y en un momento puntual y a lo mejor más cercano a la historia reciente, que es el COVID, Mauri. ¿Cómo se ve claramente ahí? Claro. Sí, acá estamos mostrando un gráfico donde la línea verde es el Standard & Poor's 500, el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Estamos viendo lo que sucedió frente al COVID y lo que sucedió luego del COVID. La línea azul es un ETF compuesto por un mix de bonos del Tesoro americanos con una duración promedio de vencimiento de 20 años. Entonces, acá ya no solo hablamos de sectores, sino que hablamos también de tipos de activos, que era un poco lo que venía hablando yo en el slide anterior, donde la composición que tenga mi portafolio en los diferentes tipos de activos, el oro es un tipo de activo diferente a las acciones es un tipo de activo diferente a los bonos, y este es un caso súper interesante porque en el momento en que todas las bolsas del mundo caen, y la bolsa de referencia es el índice de referencia es el Standard & Poor's 500, que es la línea verde, en ese momento hay lo que se llama un flight to quality o volando hacia activos de alta calidad, y vemos cómo el ETF relacionado a los bonos del Tesoro americano sube muchísimo. Luego vemos que esa línea se vuelve a cruzar, donde la performance de los bonos ya con un mercado más normalizado empieza a caer y la bolsa americana empieza el rally que lleva desde abril del año pasado hasta la fecha, ¿no? Ahí, este gráfico, sorry, Mauricio, este gráfico también sacamos muchas conclusiones, ¿no? Pero nos muestra qué importante es incorporar otro asset class al portafolio. Acá planteado, si querés, en extremos. Aclaremos para el público también que los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por definición, son activos libres de riesgo. Entonces estamos realmente mostrando opuestos. Y de alguna forma empieza a tener sentido incorporar distintos tipos de activos al portafolio, como en este caso bonos de altísima calidad versus acciones, un índice, y cómo se comportan frente a eventos de máximo estrés, como fue la crisis sanitaria de marzo del 2020. Eso lo que hace es bajar drásticamente la volatilidad del portafolio. Al fin y al cabo, un cliente mide un portafolio en base a retorno y performance. Un gestor de activos mide el portafolio en base a volatilidad y riesgo, y la mejor estrategia o el mejor resultado que se pueda lograr en base a una volatilidad aceptada del portafolio. Nosotros, dentro de los portafolios constituidos por BlackRock, que BCP ofrece, hay una pequeña participación de bonos del Tesoro americano, lo cual hizo que las caídas del año pasado se hayan visto amortiguadas. Y ahí es donde vemos cómo el asset allocation o la elección de tipos de activos es tan importante en
abril del año pasado, el gestor de BlackRock nos solicita vender parte del portafolio de bonos del Tesoro americano, o sea, vender la línea azul, que fue lo que había sucedido, lo que había subido, perdón, y con el resultado de esa venta comprar la línea verde. O sea, estábamos haciendo lo que siempre uno dice que es lo que se debería hacer y que a veces tanto cuesta, que es vender lo que está caro y comprar lo que está barato, ¿no? Y así fue, y eso logró la gran performance de todos los portafolios del año pasado. Pero son decisiones donde realmente una gestión profesional es quien lo logra tomar. O sea, el inversor tradicional que está preocupado por su dinero, cuando hay caídas de estas naturalezas, no necesariamente compraría más, sino muy probablemente o no hace nada, o vende el portafolio, o vende parte del portafolio, y luego se pierde el rally que vemos desde abril del 2020 hasta casi la fecha de hoy. Entonces, ahí es donde ese asset class funciona, y ese tipo de decisiones en base a vendo un tipo de activo para comprar otro genera altísimo resultado para el portafolio. Bueno, Mauri, me parece que el título nos ayuda también a empezar a sacar algunas conclusiones, ¿o no? Sí, hay muchísimos estudios que corroboran de que, yo no sé si el 94%, pero por lo menos el 90% del desempeño de un portafolio viene dado por la elección del asset class. O sea, como recién decía, si yo en un portafolio en pleno COVID tenía, no vayamos a LATAM, pero tenía American Airlines o tenía Delta, daba lo mismo. Si tenía Royal Caribbean o tenía otro crucero, también daba lo mismo. Entonces, ese stock picking o elegir una compañía individual realmente no me protegía. Lo que me protege frente a ese tipo de escenarios es elegir los activos correctos, o sea, aumentar exposición en un tipo de activo o bajar exposición en otro tipo de activo. Y acá en este cuadrito lo que intentamos mostrar es que no es tan fácil las decisiones de cómo armar un portafolio globalmente diversificado. Lo típico que vemos como inversores es muchas veces qué porcentaje tengo en bonos y qué porcentaje tengo en acciones, siendo sin duda los perfiles más conservadores con un porcentaje más alto en bonos, los perfiles más agresivos con un porcentaje más alto en acciones. Pero no termina ahí la decisión de un gestor. O sea, en la parte de bonos, un gestor tiene que decidir qué porcentaje tiene en países desarrollados, qué porcentaje tiene en países emergentes, qué porcentaje en bonos soberanos de gobierno, qué porcentaje en empresas, bonos cortos, bonos largos, bonos de alta calidad crediticia, baja calidad crediticia, bonos ligados a índices de inflación que me protegen frente a un escenario inflacionario o no. Dentro de bonos emergentes, los diferentes países. No es lo mismo un bono de México que un bono de Argentina. O sea, tienen realidades totalmente diferentes. Entonces, hay un montón de complejidad a la hora de terminar de armar un portafolio y de ver cómo ese mix de activos busca lograr ese retorno lo más eficiente posible entre lo que es riesgo, dash, volatilidad y retorno, ¿no? Dentro del mundo de acciones, y también hay otro tipo de activos donde no quisimos explayarnos, el tema de commodities, el tema hoy que está muy de moda de cripto, real estate, que son componentes que formarían parte del ahorro de una persona, pero en la parte más básica y tradicional, en el mundo de acciones, es exactamente lo mismo. ¿En qué sectores, en qué países? Compañías grandes, compañías pequeñas, compañías de mucho crecimiento, compañías mucho más estables que generan mayor dividendo. Son un montón de decisiones que hay que tomar para llegar a ese portafolio óptimo, ¿no? Y dependiendo del perfil de riesgo, los porcentajes asignados a cada uno de los activos, ¿no? Porque ahí empieza, ¿no? El secreto de asignar, o el secreto del trabajo profesional de asignar el porcentaje correcto al activo o al asset class correspondiente para cada perfil de riesgo. Sí, así
Así es. No sé, Mauri, si querés agregar algo más en este slide o querés que pasemos a la próxima. No, el próximo slide de lo que volvemos Ya a venimos hablando de esto, ¿no? Ya hemos hablado en otros webinars. algo que hablamos mucho, que es, bueno, entonces, si debo o si, no digo debo, pero sí, yo creo que gran parte de nuestro portafolio tiene que estar administrado diversificadamente para no correr riesgos a largo plazo y para obtener el objetivo de retorno que queremos a mediano plazo. Entonces, estamos hablando ahora un poco de cómo podría invertir en este tipo de sectores y eso, bueno, llegamos a nuestro instrumento preferido, que son los ETFs, que son instrumentos de muy bajo costo, son instrumentos muy transparentes, todos ellos cotizan en bolsa, tanto sea en una bolsa americana o una bolsa europea, pero en todos ellos veo la cotización segundo a segundo. La trazabilidad, ¿no es cierto? La trazabilidad del instrumento. Muchos de ellos, como saben, buscan eficiencia fiscal. No es lo mismo un instrumento para un inversor americano como para un inversor no americano, latinoamericano o europeo. Esos instrumentos tienen eficiencia fiscal y sobre todo cuando hablamos de portafolios donde un asset manager maneja tanto dinero, la liquidez es fundamental, con lo cual ser instrumentos supremamente líquidos que en el momento de querer hacer un cambio, poder hacerlo en segundos y no sufrir pérdida de capital por un tema de falta de liquidez, ¿no? Súper claro. Ahí en liquidez tiene que ver, en el caso de los bonos, con los spreads. En momentos de estrés de mercado, esos spreads se abren muchísimo y cosa que no sucede de tal manera en los ETF por el volumen y la liquidez que ellos tienen, ¿no? Uh-huh. Bueno, perfecto. Ahora sí querés que vamos a la próxima, Mauri, así vamos apuntando las conclusiones, ¿te parece? Uh-huh. Bueno, terminamos. Ahora haremos una conclusión, pero al final lo que todo asesor o portfolio manager siempre va a tener en cuenta a la hora de invertir es la diversificación. O sea, la diversificación es lo que me ayuda a lograr un retorno esperado con la mínima volatilidad posible o dentro de mi volatilidad aceptada lograr el mejor retorno posible, ¿no? Y la verdad que cuando las cosas van bien, no me preocupa mucho si estoy diversificado o no, pero sí me doy cuenta si diversifiqué o no cuando las cosas van mal. O sea, cuando las cosas van mal y realmente no tengo un portafolio diversificado, muchas veces se puede resultar casi imposible volver a recuperar el capital. O sea, si yo realmente me quedé invertido en el tiempo en BlackBerry y nunca me pasé a otro tipo de inversión dentro del mundo de los constructores de teléfonos, como puede ser Apple o Samsung, o sea, nunca más volví a recuperar mi capital. Razón por la cual siempre para nosotros el fundamento más importante de cualquier portafolio es la diversificación. Dicho eso, no estamos en contra de que alguien que tenga cierta predisposición por compañías que le gusta poder invertir en ellas. O sea, no me parece mal si yo tengo 4 o 5 compañías que sigo y que me gustan y me gusta la cultura de esa compañía, me gusta lo que hacen, me gusta cuando veo la misión o la visión de la compañía hacia dónde va, yo sí creo que hay que acompañarlas. O sea, sí creo que uno debería invertir en una de ellas, pero mi recomendación por lo menos es que sea en porcentajes muy bajos del total de mis ahorros. O sea, mis ahorros no pueden depender de la compañía de un tercero donde realmente, como bien expusiste, Sasa, frente a un evento dentro de la compañía o exógeno de la compañía que sufra situaciones que la transformen en drásticas de corto plazo o irreversibles, como en muchos casos, ¿no? Tiene mucho que ver con el riesgo sistemático, ¿no? Intentar disminuir o bajar el riesgo sistemático a través de diversificación, ¿no? Perfecto. Ok, tengo una persona levantando la mano, parece que prefiere hacer la pregunta por audio, así que vamos a ponerle para que hable. Marcos, ¿querías hacer la pregunta? Gusto en saludarlos. Mi pregunta es,
¿qué porcentaje del total de la cartera sería prudente destinar a criptomonedas? Gracias. Bueno, eso lo vimos, Mauri, en un webinar, lo hablamos en un webinar, y creo que un poco la conclusión llevaba un número cercano al 5% del portafolio, no más de eso. No sé si estás de acuerdo, Mauri, pero lo hablamos en el webinar, ¿no es cierto? Sí, volvemos de vuelta, volvemos a temas. Cripto es algo que está muy, por supuesto, muy de moda, hay muchísimas tendencias, todo el tiempo están saliendo criptos nuevas. Cripto sobre cripto, o sea, la cripto que sale en base a la tecnología de Ethereum, donde salen varias otras criptos. Yo creo que si realmente mi objetivo es tener un retorno constante en el tiempo y proteger mi capital, no sería un porcentaje importante de mi portafolio el que invierta en cripto. Yo creo que, como bien dice Eleazar, tiene que ser un porcentaje que me ayude, en el caso que las criptos sigan yendo bien, que me ayude a mejorar la performance, pero en el caso de que por alguna razón dejen de ser la moda en que son hoy para el tema de inversión y pasen a ser un instrumento de transaccionabilidad y nada más, y por alguna razón pierdan drásticamente su valor, que a mí no me afecte mis ahorros, ¿no? Con lo cual yo creería que un porcentaje bajo, 5%, me parece lógico. Va a depender del perfil de riesgo de cada persona, pero yo diría que un porcentaje bajo. Perfecto. Después tenemos una muy buena pregunta que dice, si invierto en S&P 500, o sea, en el índice SPY, mi dinero está diversificado y no tengo que pagar comisiones. ¿Cómo le ha ido a los diferentes fondos de BSP Global versus SPY? Bueno, el SPY o el SPY es un ETF y efectivamente es un ETF que tiene comisiones muy bajas como el CSPX, que es el ETF que utilizamos en BCP para invertir en el Standard & 500. Hay que tener en cuenta ahí aspectos también de taxes, o sea, y de impuestos. El SPY me paga dividendos que, si soy no residente americano, tengo una retención del 30% sobre esos dividendos. Entonces, posiblemente invierta en instrumentos que sean eficientes para un no residente americano, como el CSPX que veníamos comentando. Si yo invierto en el SPY, estoy invirtiendo 100% de mi capital en la bolsa americana, ni siquiera en otros mercados. Los portafolios de BCP están muchísimo más diversificados, invierten en regiones, invierten en Europa, invierten en Canadá, invierten en Inglaterra, invierten en Asia, emergente, Japón. Entonces, es un portafolio mucho más diversificado, lo cual hace que en momentos de crisis el portafolio sufra muchísimo menos y en momentos posiblemente el portafolio suba menos. Pero va a depender siempre del objetivo y la aversión al riesgo que tenga cada uno de los inversores. Si yo creo que aguanto la volatilidad que tiene un índice como el Standard & Poor's 500 y en algún año sé que puedo perder 15, 16, 17% y me siento cómodo con ello porque a largo plazo voy a tener un muy buen retorno, no me parece un mal instrumento. Tiene siempre las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Me parece un muy buen instrumento de inversión. Solo para aclarar, respecto a las comisiones, realmente invertir en ETF, las comisiones son muy, muy bajas, sobre todo si el instrumento no lo compro y lo vendo. Es muy importante lo que dice Mauricio, en que existen distintos ETF que replican el índice Standard & Poor's 500, pero por cuestiones fiscales, perdón que sea redundante, a un no residente americano es mucho más inteligente comprar el ETF. Otro instrumento, sí. Que es más o menos lo mismo que el SPY, pero está creado para un no residente americano. Y lograr eficiencia fiscal. Uh-huh. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuánto puede ser el monto mínimo recomendado para comenzar con un portafolio de inversión con bonos, acciones y o ETFs? Para mí no hay un monto mínimo. Yo digo que hay que empezar a ahorrar lo antes posible. O sea, hay un gráfico muy bueno de BlackRock que todavía no lo hemos presentado, pero es cuál es la diferencia
que tengo o qué diferencia tiene mi portafolio de invertir 100, podemos hablar de $100 o $100.000, da lo mismo, o de $10.000, no importa el monto, hablemos de 100, invierto hoy o dentro de 5 años, porque al final el tiempo pasa rápido y a veces me meto en otras cosas y no invierto. Y a un retorno promedio del 7% en 5 años, obtengo un retorno en el orden de un 50%. En 10 años estoy por encima de lo que es duplicar capital. Entonces, yo diría que uno tendría que invertirlo desde lo antes posible y con el monto mínimo posible que le permita la herramienta en la cual está invirtiendo, sea BCP Global o sea otra. Perfecto. Vamos a tomar una última pregunta, si les parece. Dice, ¿cuáles son los beneficios de los bonos dentro de los portafolios? ¿Por qué los usan? Me acuerdo que ustedes también me dieron un muy buen ejemplo de un cinturón. A ver si lo podemos explicar un poco de la razón de los bonos en el portafolio. Bueno, con mucho gusto. Tiene que ver sobre todo con eventos de estrés, ¿no? Los bonos, sobre todo los bonos de alta calidad, lo vimos reflejado claramente en el gráfico de los treasuries versus el S&P, se comportan por momentos inversamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un evento de estrés, los bonos pasan a ser el cinturón de seguridad o el airbag del auto, ¿no? Cuando las cosas están bien, vemos los bonos que están ahí con sus rendimientos razonables, y cuando realmente vemos un evento de estrés, todos los activos de riesgo tienen bajas muy, muy importantes, y ese flight to quality que hablaba Mauricio, o ese volar hacia la calidad, hoy con la tecnología se hace muy, pero muy rápido, y entonces ahí es cuando agradecemos tener bonos en los portafolios, y eso va a estar directamente relacionado con el perfil de riesgo. Si somos un inversionista que está en un perfil de riesgo de crecimiento, probablemente el porcentaje de bonos sea más bajo, pero si estamos hablando de un portafolio balanceado, por momentos hasta, si tenemos el balance justo, hasta incluso podemos quedar neutros, no ganar ni perder en una crisis tan importante como fue la crisis del COVID. Entonces, definitivamente, la función de los bonos de alta calidad en los portafolios, la forma más gráfica de verlo es pensar en un cinturón de seguridad cuando las cosas están mal. No sé, Mauri, si querés agregar algo más. No, creo que queda claro. No todo el mundo acepta el mismo nivel de riesgo en un portafolio. Entonces, yo posiblemente como inversor acepto en algún momento que mi portafolio esté 15% abajo y Ale, si su portafolio cae 5%, se agarra de los pelos. Entonces, para que Ale no se agarre de los pelos, su portafolio tiene que ser mucho más conservador que el mío. Y esa es la razón por la cual existen distintos grados de riesgo dentro de los portafolios, y es parte de las preguntas iniciales que hacemos cuando vamos a abrir una cuenta al inversor. Son preguntas en base a la edad, el conocimiento de mercado, el horizonte de inversión y la aversión o no al riesgo que tiene esa persona. Eso nos lleva a un algoritmo que nos da lo que creemos que es el portafolio más idóneo para esa persona. Y para todos no es lo mismo, con lo cual los bonos nos ayudan efectivamente a eso, a dar más o menos riesgo dentro de un portafolio, y por ende el retorno también cambia, ¿no? Acá justo entró una pregunta también respecto, digamos, que se ve que alguien quiere un poco darle timing al mercado. Dice, con la reducción de los estímulos monetarios de la Fed al inversor en renta variable, ¿le conviene estar en calle a la espera de una caída en los próximos 3 a 6 meses? Y si es así, ¿qué porcentaje de la cartera? Esa pregunta es cara. La reducción de los estímulos se dan cuando las cosas están mal, y la reducción de los estímulos vienen, se reducen, valga la redundancia, cuando las cosas empiezan a estar bien. En Estados Unidos estamos viviendo una situación de pseudoinflación, donde hay escasez de productos, la materia prima ha subido muchísimo, los servicios han subido muchísimo, el nivel de desocupación ha caído, o sea, el nivel laboral también. Entonces es momento de reducir los estímulos monetarios que lleva adelante el gobierno. Que eso vaya a afectar drásticamente a la bolsa,
si hay una suba de tasas importante, va a afectar tanto el mundo de las bolsas como los bonos. Pero lo que habla el presidente de la Reserva Federal es, la idea es ir reduciendo los estímulos fiscales, pero no subir tasas. Con lo cual, el objetivo siempre de la Fed es realizar movimientos moderados, intentando no afectar al mercado. Y hacer market timing está bien difícil. Si esa persona ha venido siguiendo el mercado estos días con el tema del Omicron, el mercado cayó el viernes drásticamente. La semana de Thanksgiving también, el viernes fue media sesión, cayó horrible. Hoy el mercado voló. O sea, hay un nivel de volatilidad horrible, y el que quiera acertarle a ese nivel de volatilidad está difícil, la verdad. Porque, sí. Pase la receta. Sí, porque nos avise cada vez que vamos haciendo algo y lo seguimos, digamos, ¿no? Bueno, en eso está buena la pregunta que acá hace María. Dice, como expertos, yo supongo que se refieren también al manejo de los portafolios, que nosotros los maneja BlackRock. Dice, ustedes como expertos podrían prever una caída fuerte y sugerir un cambio de perfil con anterioridad. ¿Cómo responderías a eso? Es una muy buena pregunta que me la han hecho varias veces, ¿no? El perfil de riesgo, en principio, yo sí creo que uno se puede mover entre perfiles dentro de un rango. O sea, si usualmente soy un perfil moderado, en algún momento, si el mercado va muy, muy, muy bien y siento de que puede haber cierto nivel de riesgo, puedo bajar un escalón o subir un escalón en momentos que considero que tengo que tomar más riesgo, ¿no? A pesar de que en general el perfil de un inversor debería ser el perfil de un inversor a largo plazo. O sea, yo creo que BCP me da la tecnología para en algún momento, si quisiese tomar un poco más de riesgo, tomar menos riesgo. Lo que queda claro es que es muy difícil predecir el mercado y que realmente decisiones que agreguen valor se toman solamente en momentos muy claros de mercado. O sea, lo que sucedió el año pasado con esa caída tan drástica de la bolsa, donde era un tema casi de iliquidez, BlackRock es el gestor que toma las decisiones sobre mi portafolio. Entonces, no necesariamente yo como inversor final tengo que tomar la decisión de aumentar o bajar el riesgo de mi portafolio. Ya hay un asset manager por detrás quien está aumentando o bajando el riesgo de los portafolios. Por dar un ejemplo, BlackRock está pasando de bonos de largo plazo a más corto plazo. ¿Por qué? Porque en bonos de largo plazo, frente a un escenario de inflación, ve más riesgo. Tenemos cambios en el asset allocation continuos. En algún momento hemos bajado exposición a Europa, subido exposición a Inglaterra, hemos agregado dentro del asset allocation a Canadá como país que se beneficia mucho de los commodities. Ahora, en un escenario de alto consumo, como está sucediendo en el mundo, los commodities han vuelto a subir mucho. Entonces, hay un gestor que está manejando el riesgo de mi portafolio. Si además de ese gestor que está manejando el riesgo de mi portafolio, yo quisiese intentar mejorar ese riesgo de mi portafolio, pues también lo podría hacer. Pero predecir caídas de mercado creo que es bien difícil de lograr, ¿no? O sea, uno lo que tiene que hacer es entender el riesgo, y cuando posiblemente, si mi portafolio cayó, yo sí lo que digo es, mi portafolio cayó 5%, pues, y a 10 años en promedio rinde el 6,5%, y este año va a menos 5%. Pues no es un mal momento, posiblemente, de agregarle dinero al portafolio, porque en la media siempre da un 5, un 6, he tenido años de 10, y tengo un año de menos 5. En un año de menos 5 es momento de o agregar un poquito de riesgo o agregar un poco más de dinero, porque pareciera ser una oportunidad. Y es importante la palabra pareciera, ¿no? Porque no se puede caer 2 o 3% más. Sí, ahí contestó bien, dijo, estoy entendiendo que dentro de cada perfil de portafolio se hacen cambios de acuerdo a la coyuntura, correcto, ¿no? Perfecto. Así. Correcto. Es un poco el modelo que planteamos. Muy bien.
Bueno, nos quedamos sin tiempo para más preguntas, pero los invitamos a mandarnos más preguntas, las que tengan a info@bcpglobal.com, ahí lo puse en el chat. Y muchas gracias, Eliezer, muchas gracias, Mauricio. Nos vemos la próxima.